Ricardo Rodríguez Pino, soy actor, me dedico a la gestión cultural, coordino un centro comunitario que se llama Cedices y el Espacio 466. Mira, Cedices comenzó hace 5 años, es una iniciativa que parte con Sebastián Godoy, con Andrés Uribe y Scarlett Fernández, que quieren empezar a hacer una labor activista en torno a la prevención del VIH y un aporte a la salud sexual de la comunidad. Y desde ahí es que empezamos a hacer distintas actividades, ellos nos convocan, nos conformamos al año siguiente, el 2014, como PJ, y desde ahí que hemos estado haciendo distintas actividades en torno a aportar en la salud sexual de la comunidad de Arica y Parinacota. Mira, en nuestro caso, la verdad es que nunca ha sido muy complejo la entrada. Siempre ha estado este fantasma como que no sé, en los colegios, por ejemplo, cuesta mucho entrar con educación sexual o que es un tema que la gente no quiere hablar. Yo creo todo lo contrario, que es un tema que se necesita mucho conversar, que está muy presente también en las personas, que quizás cuesta asumir o abrir el espacio de conversación, pero que cuando se instala, pucha, es una puerta infinita de posibilidades de diálogo de una serie de temas que no necesariamente están solamente vinculados con la actividad sexual, sino con el bienestar de las personas. Entendemos la sexualidad como una imagen amplia que tiene que ver con todo lo que le pasa a los seres humanos desde que nacen hasta que mueren. Por tanto, hay una puerta infinita ahí de posibilidades para poder abordar las distintas temáticas. Mira, desde nuestro inicio siempre el arte ha sido una de las herramientas que hemos utilizado para las distintas estrategias. Hemos desarrollado obras de teatro, cortometrajes, campañas audiovisuales, distintas manifestaciones, conversatorios en torno al cine, para poder ir abordando la sexualidad. Y por otro lado, tenemos un área que trabaja con talleres y capacitaciones a distintos grupos humanos, desde estudiantes a profesionales, en prevención de VIH, en salud y educación sexual, fundamentalmente género y derechos humanos. Entonces nuestros mecanismos de intervención han estado puestos en las campañas comunicacionales, en los procesos formativos y en acciones de arte. Bueno, ahí los compañeros que están más enfocados en el área de sexualidades siempre recomiendan que sea desde siempre hasta siempre. En el fondo ahí me acuerdo de una activista amiga que siempre hablaba de que ojalá uno entregara el chupete o la mamadera y el condón al mismo tiempo a los niños en formación y las niñas, como una forma de que se familiaricen también con tanto el objeto y después lo puedan utilizar en sus prácticas y sobre todo instalar los temas de educación sexual desde preescolar hasta siempre. En el fondo está siempre el temor de que cuando vamos a hablar de educación sexual con niños y niñas vamos a hablar de penetración o de prácticas sexuales y eso no tiene nada que ver. Evidentemente uno va trabajando con los estudiantes dependiendo de la etapa en la que se encuentran, por tanto en los primeros años quizás se va a hablar de reconocimiento del cuerpo, de construcción de la identidad, de qué zonas te generan más o menos placer, en fin. O sea, la búsqueda que se va instalando con los estudiantes siempre va a estar acotada a su grupo etario, a su momento de desarrollo. De ahí que hablamos de educación sexual integral, que en el fondo está acotada al grupo con el que uno trabaja y que a partir de un diagnóstico uno va viendo cuáles son las reales necesidades que ese grupo necesita y no imponer como un formato estandarizado para todos y todas. Claro, como te decía, el arte o la educación artística siempre ha estado dentro de nuestras líneas de trabajo y este año decidimos comenzar un proceso creativo para sacar una serie de televisión que tiene 10 capítulos que tome el tema del VIH, que lo ubique también en una población en la que frecuentemente no lo ubicamos, que es en este caso en la tercera edad, y desde ahí en el fondo abrir el abanico hacia las otras poblaciones que están en más o menos riesgo dependiendo de sus prácticas. La serie aborda la transmisión del virus, aborda el vivir con el virus, como tú lo decías, claro, desde una mirada que no busca estigmatizar, sino que más bien busca observar cómo se comporta el virus en la sociedad, entendiendo que es un virus que va a atacar no solo el aspecto físico, también el aspecto psicológico y el aspecto social de las personas, que es donde está quizás el daño más fuerte, ¿no? Muchas personas nos dicen que hay una sensación como de perder la posibilidad de amar una vez que tu diagnóstico es positivo. Entonces lo que queremos precisamente es desmitificar eso y claro, hay muchas personas que nos dicen como que no tienen ningún problema con las personas con VIH, que podrían estar con ellos al lado, saludarlos, abrazarlos, darle la mano, compartir vasos. Pero a la hora que les preguntas si tendrían sexo con una persona con VIH, la respuesta de inmediato es como tomar un poco de distancia y por lo menos pensarlo. Creemos que esos son precisamente los mitos que hay que empezar a derribar ahora,
entender que una persona con VIH puede tener las mismas posibilidades de afecto, las mismas prácticas que podemos tener los que no estamos con el virus y que depende en el fondo de educación, que depende de tener las herramientas necesarias, que depende de tener los conocimientos para que eso en el fondo empiece a avanzar hacia una verdadera igualdad de posibilidad entre todas las personas, ¿no? Respetando también los derechos sexuales, los derechos reproductivos.